El capítulo 6 de Daniel marca el fin de la sección histórica en el libro de Daniel. Recordarán que cuando hicimos la introducción dijimos que el libro de Daniel se divide en dos grandes secciones, una sección histórica y una profética. La sección histórica termina en el capítulo 6. Y a partir del capítulo 7 hasta el final tenemos la sección profética y la más difícil en el libro de Daniel. Daniel comenzó con Nabucodonosor invadiendo o tomando la ciudad de Jerusalén y saqueando la ciudad y el templo para llevar todos los utensilios de la casa de Dios a la casa de sus dioses, acá en tierra de Shinar, en Babilonia. Capítulo 1 hasta el capítulo 5 tiene que ver solamente con Nabucodonosor y los reyes que le siguieron después de él hasta la caída de Babilonia en el capítulo 5, cuando gobernaba Babilonia Belsasar, su nieto. El pensamiento dominante en toda esa sección es uno solo. Dios es el soberano Señor, tanto en la historia de su pueblo escogido como en la historia de las naciones de este mundo. Él es el justo juez, pero también el fiel salvador y preservador de su pueblo escogido. En el capítulo 2 vimos el sueño de Nabucodonosor y esa gran estatua que él vio compuesta por diferentes metales. En dicho sueño Dios le estaba mostrando a Nabucodonosor cuál era el programa de Dios para la historia de la humanidad. Así que cuando pensamos en la estatua del capítulo 2, estamos viendo ahí un bosquejo de cómo sería el curso de la historia desde Nabucodonosor hasta el final de los tiempos, con la segunda venida de Jesucristo en los últimos días. Y en todo eso, volvemos a repetir, el personaje principal, el protagonista en toda la historia es Dios. En el capítulo 2 específicamente se revela como la piedra no cortada con mano que golpeó a la estatua. Dios estaba diciendo a Nabucodonosor que en el resumen final de la historia, el gran victorioso, el gran vencedor, el único reino que permanecerá, que será como un árbol que creció, es el reino de Dios. Jesucristo es el Señor de la historia. No hay otro Señor de la historia. Como dice el salmista, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Cuando yo estaba en el seminario bautista en Santiago de Cuba, uno de mis profesores, profesor del periodo intertestamentario, era el reverendo Francisco Álvarez. Y Francisco Álvarez, además de ser un siervo de Dios, un hombre que amaba profundamente a Dios y la palabra de Dios, tenía muy buen humor. Y él, en alguna que otra ocasión, traía a colación ese salmo y terminaba después de decir esas palabras: del Señor es la tierra y su plenitud el mundo y todos los que en él habitan. Decía, si otro ha querido cogérsela, de su problema. Pero el Señor es el único Señor y a él pertenece la tierra y su plenitud. Bueno, la tierra no es tuya ni es mía. Que muchos hombres se creen con el derecho sobre la tierra, ese es su problema. Pero en el resumen final de la historia de tu vida, de mi vida y de la humanidad, todo pertenece a Dios. Tu vida misma le pertenece a Dios. Por eso la mejor inversión que tú y yo podemos hacer en esta vida es aprender a vivir nuestra vida a la manera de Dios y para su gloria. Como he dicho muchas veces, no habrá felicidad, no habrá verdadera paz, verdadero gozo, si no es
aprendiendo a vivir en la manera de Dios para su gloria. Ahora en el capítulo 6, Daniel se encuentra viviendo en un contexto diferente. Ya no es bajo el gobierno babilónico, ya no es bajo el imperio babilónico. Ahora hay un nuevo imperio que entra a la escena. Al final del capítulo 5 vimos cómo el imperio medo-persa irrumpió en la historia, puso fin al imperio babilónico y comienza una nueva etapa en la vida de Daniel bajo nuevos gobernantes, paganos, impíos, igual que Nabucodonosor, pero es el segundo gran imperio. Recuerden el sueño de Nabucodonosor en el capítulo 2. El primer reino, la cabeza de oro, era Babilonia. El segundo reino que le seguiría era Medo-Persia, que tenía el pecho de plata y los brazos de plata. Es decir, que era un reino entre dos naciones, un imperio entre dos naciones, una coalición entre dos naciones, Persia y Media, brazos de plata. Ahora ya comienza aquí el segundo imperio, en el capítulo 6, es el Medo-Persia. Ahora bien, el texto en el capítulo 6, y vamos a ubicarnos en el capítulo 6, y vamos a ver que se nos dice que Darío, quien gobernaba en el reino, en el nuevo reino, escogió a un grupo de hombres para crear lo que podríamos llamar el Consejo de Estado y de Ministros de ese nuevo imperio. Miren, en el capítulo 6 dice: pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. Es decir, llega un nuevo gobierno, un nuevo imperio, entonces hay nuevos ministros, hay un nuevo equipo de gobierno que el rey comienza a construir en torno a él. Dentro de ese grupo estaba Daniel, había sido escogido Daniel. A estas alturas de la historia, hermanos, no sabemos si los 3 hermanos de Daniel todavía viven. Ya Daniel no es un niño, no es un adolescente como cuando llegó a Babilonia, tampoco es un joven, probablemente ya Daniel era un hombre bastante mayor de edad, quizás ya un anciano para este entonces. No se habla más de los 3 hermanos de Daniel, solo se habla de Daniel acá en el capítulo 6. Lo importante es saber que Dios permitió que Daniel fuese seleccionado entre esos 120 hombres. Y dentro de ese grupo de 120 hombres habían 3 que el rey señaló, que podríamos llamarlo, eran su círculo más estrecho. Eso era una costumbre en la antigüedad. Siempre dentro de un consejo de ministros había un pequeño grupo que eran los más cercanos al rey. Daniel estaba en este grupo. Si ustedes recuerdan, si vamos al Nuevo Testamento, cuando Jesús escogió 12 apóstoles, eran su equipo más cercano, pero dentro de ese grupo de 12 apóstoles habían 3 apóstoles que eran los más apegados, los más cercanos, el círculo más estrecho de Jesús. Eran Santiago, Pedro y Juan. Así que esa era una costumbre antigua, y que el Señor también, cuando seleccionó a sus 12 discípulos, sus 12 apóstoles, también siguió esa práctica muy difundida en la antigüedad. Entonces Daniel estaba entre esos 120 y especialmente en el grupo de 3 que el rey escogió para que estuviesen más cerca de él. Ahora bien, se nos dice que el propósito de estos 3 era cuidar que el rey no fuese perjudicado. Es decir, si entre el grupo de 120 gobernadores había una confabulación o había alguno que no estaba haciendo bien su trabajo y estaba haciendo cosas que pudiesen afectar al rey, este grupo de 3 ministros, de 3 gobernadores, tenían entre sus responsabilidades velar que eso no sucediera, y si sucediera debían tomar medidas para evitar que el rey fuese perjudicado. Ahora, hay algo especial en Daniel
que se nos señala acá en el capítulo 6, específicamente en el versículo 3. Y eso especial en Daniel lo pone en una posición ventajosa sobre los demás gobernadores. Dice el verso 3, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Es decir, que el rey selecciona 120, de esos 120 selecciona 3, pero de esos 3, el rey está manejando la posibilidad de que Daniel esté al frente de todos los demás. En otras palabras, Daniel vendría a ser el segundo hombre después del rey en el imperio, como lo fue José en Egipto en su tiempo, el segundo hombre después de Faraón. Esta mañana yo estaba pensando en esto y es precioso, hermano, saber que cuando hay hombres que se conforman al corazón de Dios, nunca faltará un Dios que honre a esos hombres. Amén. Uno de los grandes desafíos que tiene el hombre de Dios en el siglo XXI, y especialmente en el contexto cubano en el que vivimos, es ese desafío que tuvo Daniel. ¿Cómo ser un hombre íntegro en tu puesto de trabajo? Si eres el director de una empresa, el administrador de alguna empresa, el almacenero, o el profesor en un aula, o sencillamente el encargado o la encargada de la limpieza en un hospital o en cualquier otro centro de trabajo. La integridad, la fidelidad, siempre será una virtud que debería distinguir a todo hombre o mujer de Dios en donde quiera que se pare. Eso es un distintivo de la piedad, de la santidad, una marca de que usted es un verdadero hombre, una verdadera mujer de Dios. Y Daniel tenía esas cualidades. El texto nos dice que tenía un espíritu superior. Si vamos al capítulo 1 de Daniel, nos vamos a dar cuenta, o vamos a tener una idea de lo que se quiere decir cuando dice que en él había un espíritu superior. El capítulo 1 es importante aquí para entender esa expresión, y hay muchas cosas que se podrían derivar de esa expresión. Si la miramos en todo el contexto desde el capítulo 1 hasta acá, si vamos a los libros de los reyes, en el Antiguo Testamento también, vamos a descubrir muchas cosas que se podrían derivar de esta expresión. Por ejemplo, cuando hablamos de un espíritu superior, eso podríamos entenderlo como que Daniel tenía una identidad religiosa totalmente diferente y mucho más elevada que la del resto de los sátrapas y gobernadores. En cuanto a identidad religiosa, Daniel era superior a estos hombres. En cuanto a su cosmovisión del mundo y de la historia, Daniel tenía o era superior también a ellos. En cuanto a su relación con el Dios único y verdadero, Daniel era superior a todos estos sátrapas y gobernadores. Y por eso, y quizás podríamos citar muchas cosas más, creo que es que el autor sagrado nos dice que tenía un espíritu superior a los demás sátrapas. Ahora bien, no deberíamos descartar también, y digo que no deberíamos descartar, porque no voy a ser absoluto, no voy a hacer una declaración absoluta, pero también es probable que la expresión un espíritu superior esté haciendo alusión a la presencia del Espíritu Santo en la vida de Daniel. ¿Por qué digo que no voy a ser absoluto? Porque sabemos que en el Antiguo Testamento, hermano, todos los hombres de Dios no tenían
la morada permanente del Espíritu en ellos. El Espíritu Santo no moraba permanentemente en todos los hombres de Dios en el Antiguo Testamento. Solo algunos casos en el Antiguo Testamento se dice literalmente que el Espíritu de Dios moraba en ellos. Eso no se dice de Daniel. Pero sea que tuviese la morada permanente del Espíritu o no, lo cierto es que el Espíritu de Dios sí estaba sobre él. ¿Entienden? Y es probable que esa expresión esté haciendo alusión a eso. Que Daniel era un hombre que estaba sometido al control, al gobierno soberano de Dios, el Espíritu Santo. Y eso lo hacía a él un hombre diferente, un hombre superior a todos los demás. Añádase lo que nos dice el capítulo 1, que Dios bendijo a Daniel y le dio sabiduría, tanto que cuando el mismo rey Nabucodonosor los examinó a todos, encontró que eran 10 veces mejores que todos los demás jóvenes que habían sido llevados al palacio del rey. Por eso creemos que esa es la razón, o son las razones por las que el texto nos dice que tenía un espíritu superior a los demás. Ahora bien, al poseer de Dios la bendición de tener un espíritu superior a los demás, eso debió ayudar a Daniel a desarrollar virtudes tales como la fidelidad, la pureza, la firmeza, la capacidad para no cambiar o alterar su estilo de vida ante cualquier circunstancia adversa que se presentara. Nosotros sabemos que a veces es difícil mantener la cordura, la compostura en una situación difícil. Yo creo que de cada 10 cristianos podamos encontrar quizás 2 o 3 que ante una situación puntual, difícil, logren mantenerse firmes y no ser sacudidos, estremecidos o caer ante una situación difícil. Es bien difícil para cualquier hijo de Dios mantener el tino, el sentido común, incluso hasta su propio testimonio personal cuando las cosas se complican. Eso es bien difícil, aún cuando tenemos el Espíritu Santo moral dentro de nosotros. Pero bien, Daniel logró desarrollar esas capacidades. Y el capítulo 6 nos va a mostrar claramente cómo Daniel logró mantener la fidelidad a Dios, la pureza de vida, la firmeza en sus convicciones, la capacidad para no tomar una decisión apresurada, una decisión loca, en medio de una situación difícil. Y todo, repito, porque él tenía un espíritu superior a los demás. Daniel nos muestra en este capítulo, una vez más, el valor de tener una fe por la cual vivir. Pero no cualquier fe, sino la fe verdadera, la fe que salva, la fe que nos lleva a la vida eterna. Cuando usted es prisionero de esa fe, entonces usted puede lograr ser un Daniel en el contexto en el que Dios le ha puesto a vivir. Entonces, vamos a ver los versículos 4 al 9. Todo lo que les acabo de decir deriva de los versículos 1 al 3. Pero ahora vamos a ver los 4 al 9. Y en los versículos 4 al 9 vamos a ver que surge un nuevo conflicto en la vida de Daniel. Y eso es algo también para aprender, hermanos. Miren, a través de todo el libro de Daniel, desde el capítulo 1 hasta el 6, hemos visto que los hijos de Dios
siempre están siendo desafiados. Logramos salir hoy de una batalla, logramos salir de un conflicto y al doblar de la esquina está el otro esperando allí. Como dice un narrador deportivo cubano, esto no se acaba hasta que se acaba. Entonces, eran fieles a Dios, eran íntegros, estaban comprometidos con Dios, pero Satanás no dejaba de fastidiar. Si algo tiene Satanás que le falta a veces a muchos cristianos es la capacidad de perseverar. Satanás persevera en lo malo, insiste, no se da por vencido muy fácil. Pero sin embargo nosotros muchas veces nos damos por vencidos muy fácilmente. Muchas veces nos falta la capacidad para perseverar en lo bueno. Cuando no entendemos por qué me pasa lo que me pasa, por qué Dios me está llevando por donde me está llevando, lo primero que tenemos que hacer es rebelarnos contra Dios, a disgustarnos con Dios, con la iglesia, con el hermano, con la hermana, con la esposa, con los hijos. Y entonces queremos resolver las cosas a nuestra manera y ahí vienen los desastres sobre nuestras vidas. Mire, hermano, necesitamos aprender a perseverar en lo bueno. Si hay un diablo y sus demonios que no se rinden muy fácilmente y que constantemente están buscando alrededor nuestro a ver a quién pueden devorar, nosotros deberíamos, en el mejor sentido de la palabra, de perseverar. Porque Jesucristo, es una de las grandes enseñanzas que tenemos de Jesucristo, es la perseverancia. Hay un pasaje en el Evangelio de Juan que a mí me gusta mucho y es cuando escuchamos al Escritor Sagrado decirnos: como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Se dan cuenta? Jesús, nuestro paradigma de fe, nuestro único Señor y Salvador, nos enseñó de muchas maneras que la perseverancia es importante para alcanzar la victoria en la vida cristiana. Así que nosotros no deberíamos ser menores en ese sentido. La perseverancia de ayer para hoy no te va a servir, hombre o mujer de Dios. Usted necesitará hoy, para hoy, perseverancia. Anoche conversaba con una amiga de mi infancia, crecimos juntos en el mismo barrio. Ella hace un par de años perdió a uno de sus dos hijos. El niño se tiró al alcohol y murió repentinamente de una pancreatitis, lo mató. Y lo encontraron muerto al lado de su cama, en su casa. No le dio tiempo a nada, fue fulminante. Y ella me decía, desde que él murió, no tengo fuerzas, no tengo valor para levantarme e ir a la iglesia. Y siento que mi fe se ha desmoronado. Las que son madres aquí deben saber lo que deben imaginar. No digo saber, pero por lo menos deben imaginar cómo se ha de sentir esa madre. Bueno, pues en situaciones así, siempre es bueno tener a alguien que te ayude a levantar la fe, a recuperar la fe y a seguir perseverando, aun cuando no entiendas muchas cosas. Entonces, eso es importante, hermanos. Y repito, si Satanás para lo malo sabe utilizar esa herramienta que se llama perseverancia, y nosotros teniendo a un Dios, a un Jesucristo que nos enseñó el valor de perseverar aún en medio de la tribulación, entonces no deberíamos ser menos. Deberíamos agarrarnos del Señor y si no podemos por nosotros mismos, el Señor, yo no puedo, pero agarrados de ti voy a poder. Asido o asida de ti voy a caminar.
con la ayuda de mi hermano, de mi hermana, de mi pastor, yo voy a caminar. Porque esto no se acaba hasta que se acaba. Y al final la victoria está segura para nosotros. Amén. Entonces vamos a seguir. Vamos al versículo 4 al 9. Y ahí tenemos, como les decía, un conflicto. Satanás no se cansa y se inventa un nuevo conflicto, una nueva estrategia para tratar de destruir al hombre de Dios, al Hijo de Dios. Si usted ya le gana una batalla, usted puede tener un tiempo de bonanza, pero no baje la guardia, en cualquier momento va a volver a atacarle. Y fue lo que pasó con Daniel acá. Entonces, versículo 4 dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado con el reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Esas son cualidades, virtudes que tenía Daniel, que eran fruto de tener un espíritu superior al de los demás gobernadores. Fidelidad a Dios, y no había vicio, no había falta, no había pecado que ellos pudiesen utilizar para señalar a Daniel. Entonces, verso 5 sigue diciendo: dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Dicen, bueno, este hombre es íntegro en todo su trabajo, él sabe dirigir todo esto, lo hace impecablemente, por ahí no podemos destruirlo. Pues vamos a buscar la manera de destruirlo en algún aspecto relacionado con su religión, con su identidad cultural, con su identidad religiosa, con sus convicciones, con sus principios, y allá afuera. Ahora, noten en el texto que se nos dice que todo el consejo de gobierno se unió. Fíjense bien, todos los sátrapas y gobernadores se unieron en contra de Daniel. ¿Cuál sería la motivación? Bueno, si usted lee el texto, aunque literalmente no lo dice, usted va a percibir que había celo, que había envidia. Ellos tenían celo de Daniel, ellos tenían envidia de Daniel. Dicen, ¿cómo este hombre que no es de nuestra nación, que no es de nuestro pueblo, no es de nuestra raza, es un hebreo, quiere venir aquí o va a venir aquí a gobernarnos a nosotros? Hay que quitarse a este hombre de encima. Hermanos, yo estoy seguro que la mayoría de nosotros, quienes ya peinamos cana y hemos trabajado en lo secular, hemos sido víctimas de gente así, envidiosa y celosa. Si tú eres un hijo de Dios y estás al frente de la oficina, o eres el director de la escuela, o eres el director de la empresa, o eres el administrador, el impío no resiste que un santo lo dirija. Y va a buscar ocasión para destruir a los santos, a los hijos de Dios. Yo estoy seguro que todos ustedes que han trabajado o que todavía trabajan en lo secular han sido víctimas de eso y seguirán siendo víctimas de eso. Pero miren a Daniel y aprendan de Daniel. Se puede brillar aún en ese contexto. Se puede brillar aún en ese contexto. Ahora bien, note que estos gobernadores reconocen que a menos que ataquen a Daniel en lo relacionado con su identidad religiosa o con su Dios, están perdidos, están perdiendo el tiempo con Daniel. La integridad de Daniel inundaba todo su ser. Este era un santo hombre de Dios. Él sabía hacer bien su trabajo. A Daniel se pueden aplicar las palabras de Pablo cuando le dice a la iglesia de Colosas: y todo lo que hagáis, sea de hecho de palabra, hacedlo como que, como para el Señor y no para los hombres. Su estilo de vida marcaba la diferencia entre todos aquellos hombres. Dice, ¿cómo podemos acusarlo? No podemos acusarlo en ese sentido. Daniel, hermanos, era una luz que brillaba en medio de las tinieblas. Es como cuando hemos vivido muchos apagones en los últimos meses.
Y cuando usted prende una lucecita en medio de un apagón, es inevitable no alegrarse, no ver la luz. Ahí está. Era inevitable que esta gente pasara y no vieran a Daniel, porque él era una luz que resplandecía en la oscuridad de un imperio pagano, de un imperio impío. En ese sentido, Daniel es una figura de Jesucristo. Nos dice el apóstol Juan en el Evangelio de Juan que la luz vino al mundo y las tinieblas no pudieron soportarla. Jesús era insoportable para los impíos. Los cristianos son lámparas llamadas a brillar en un mundo en tinieblas. Y ese brillo, esa luz que Dios ha puesto en nosotros, se hace insoportable para los impíos. Yo recuerdo cuando yo apenas comenzaba a dar mis primeros pasos en la vida cristiana, dentro de mi familia hubo alguien que nunca lo dijo delante de mí, pero lo supe porque luego me lo comentaban las personas. Pero había dentro de mi familia alguien que decía: este tronco de sinvergüenza, después que ha sido todo lo que ha sido, ahora quiere hacerse el santo. No podían resistir el cambio de una vida que había sido corrompida y pecadora, y que ahora estaba siendo reformada y moldeada por la gracia y el amor de Dios. Los hijos de Dios se hacen insoportables para los impíos. Ellos no pueden resistir la luz que Dios ha puesto en nosotros. Por eso esta gente no podía resistir a Daniel y buscaban la manera de destruir a Daniel. Por eso los judíos inventaron acusar a Jesús falsamente, como estos impíos acusan a Daniel falsamente, para destruirlo. Así los judíos acusaron falsamente a nuestro Señor para destruirlo. Y así cualquiera de ustedes mañana, si ya no ha sido acusado falsamente, puede ser acusado falsamente también, porque no soportan la luz que hay en ti, la luz que hay en nosotros. Así que, siendo que esta gente no puede soportar la luz que hay en Daniel, tienen que hacer algo. Y ellos decidieron, a menos que intentemos culparlo en algo relacionado con su Dios, no lograremos nuestro objetivo, que es destruirlo, quitarlo del medio. Y eso fue lo que esa gente hizo. Versículo 6 al versículo 8, míralo allí en el libro de Daniel capítulo 6. Dice: entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. El verso 9 nos dice: firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Miren, hermanos, lo primero que tenemos aquí es lo siguiente: el enemigo, los enemigos de Daniel se valen de la mentira para intentar destruir al siervo de Dios. ¿Dónde está la mentira en estos versículos? Mírenla ahí en el versículo 7. Ellos dicen que todo el consejo había acordado. ¿Es cierto eso? Es mentira. ¿Quién faltaba en ese consejo? Daniel, el principal. Así construyen un caso en contra de Daniel. Siempre los impíos caminan sobre la base de la mentira, del engaño, por muy sinceros que parezcan. Si usted pone su confianza en los impíos, tarde o temprano va a sufrir la peor de las decepciones. Porque los impíos
siempre van a tratar de ganar ventaja sobre usted para dañarlo, para destruirlo. Entonces aquí lo tenemos, vienen ante el rey mintiendo. Eso es lo primero que hacen, le mienten al mismo rey. Así que añaden un pecado más a su vida. Además de celosos, además de envidiosos, también son mentirosos. Tanto que se atreven a mentirle al mismo rey, solo con el fin de hacerle daño a Daniel. Yo estaba pensando esta mañana en esto y digo, es terrible porque cómo esta gente se reúne incluso a espaldas del mismo rey. Se reúnen a espaldas del rey y a espaldas del que probablemente era el segundo hombre después del rey en el reino. Toman un acuerdo, lo traen al rey para que el rey lo firme. Y el otro gran problema que veo aquí es el del verso 9. El rey firmó el edicto. Ni corto ni perezoso, sin sentarse a analizar. El rey firmó el edicto. Bueno, si usted piensa en el edicto, el edicto era una orden que establecía que durante 30 días nadie en el reino hiciera oración a ningún otro dios. Una nación politeísta donde se adora todo tipo de dioses falsos, cada uno clamaba a su dios por su lado. Bueno, pues ahora en 30 días no se le va a pedir a ningún dios, solo se le va a pedir al rey. Eso debió parecer al rey algo bonito, algo bueno. Le debe haber levantado el ego a tal punto que le obstruyó la capacidad de pensar, de razonar, quizás de analizar, y el rey, sin pensarlo dos veces, firmó el edicto. ¿Quién no quiere que se le pida a él, que se le honre a él como Dios, aunque sea por 30 días? Cuando la fama se le sube a la cabeza a los hombres, hasta la capacidad de pensar bien la pierde. Y ese fue el caso del rey. Ese es otro problema que veo ahí. ¿Y qué aprendo de acá? ¿Qué saco de esto, hermano? Mire, el exceso de confianza y la demasiada premura en firmar un edicto sin antes analizarlo y asegurarse de que en realidad había sido aprobado por todo el consejo, le traería problemas al rey. Y lo mismo te va a pasar a ti y a mí. El exceso de confianza y el apresurarnos a veces a aprobar cosas sin antes sentarnos a analizar, y en muchos casos a poner tu firma sobre algún documento sin antes estudiarlo, analizarlo y leerlo, te puede causar problemas. Creo que en estos días, conversando con mis hijos, se los decía: nunca firmen un documento a nadie sin antes leerlo bien y analizar si eso le puede perjudicar a ustedes. Ese es el caso del rey. Y eso está escrito ahí para enseñarnos, para advertirnos, que no es la idea principal en toda esa historia, es una verdad que podemos sacar de esa historia. El rey tal vez se dejó arrastrar por la idea de que por espacio de 30 días sería reconocido como el único Dios en todo el imperio, en todo el reino, el único al que se le debía pedir, el único que se le debía adorar. Y eso, repito, le obstruyó la capacidad de ver, de pensar, de percibir el peligro, el error que estaba cometiendo. Ahora, creo que eso también Dios nos los deja ahí para recordarnos, para darnos una prueba más de la necedad del hombre sin Dios. La radical incapacidad o corrupción moral que subyace en lo más profundo del ser de todo hombre que no tiene a Dios, que no tiene a Jesucristo como su Señor y Salvador. Somos totalmente incapaces por nosotros mismos de hacer lo correcto sin la ayuda de Dios. Ahora bien, vamos al verso 10. El verso 10 nos dice qué fue lo que hizo Daniel.
Daniel siguió viviendo su vida como era su costumbre. No cambió para nada. Oraba 3 veces al día. Y dice que lo hacía mirando hacia Jerusalén. Así que Daniel en su casa tenía una habitación, y en cuya habitación había una ventana que cada vez que se abría esa ventana quedaba en la misma dirección en la que se encontraba la ciudad santa y el templo. Estaba en Babilonia, pero tenían su geografía bien clara en su cabeza. Decía, Jerusalén está en esa dirección. Voy a hacer una ventana en esa dirección, y cada vez que yo vaya a orar me voy a ir a esa habitación, voy a abrir esa ventana y voy a orar en esa dirección. Eso podría parecer capricho. Puede parecer un capricho, pero eso no está ahí por casualidad. No era un capricho de Daniel. ¿Saben qué? Hay una razón por la cual Daniel se iba a esa habitación, abría esa ventana y oraba en ese lugar. ¿Y saben cuál es? Es que Daniel recordaba las palabras del rey Salomón cuando dedicó el templo. Cuando el templo de Jerusalén fue dedicado por el rey Salomón, Salomón hizo una oración a Dios. La oración es muy extensa, yo no voy a leer toda la oración en esta mañana, pero solo voy a leer un trocito para que usted vea por qué Daniel tenía una habitación, y en esa habitación una ventana que miraba en dirección a la ciudad santa y al templo. Míralo acá. Escuche o sígame en esta mañana. Dice, si tu pueblo saliere en batalla contra sus enemigos por el camino que tú les mandes, y oraren a Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que edificaste a tu nombre. Esa es la oración de Salomón. Si cuando ellos vayan a la guerra, en medio del campo de batalla, en medio de la lucha, ellos comienzan a clamar a ti, y lo hacen con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre, dice Salomón en su oración, tú oirás en los cielos su oración y su súplica y les harás justicia. Luego sigue diciendo, si pecaren contra ti, y añade, porque no hay hombre que no peque, porque no hay nadie que diga yo no he pecado, y estuvieres airado con ellos y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, aquí cae Daniel en esta cláusula, dice, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubieran llevado cautivo, y oraren a ti con el rostro hacia la tierra que tú diste a sus padres y hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti. Y todas sus infracciones con que se hayan rebelado contra ti, y harás que tengan de ellos misericordia los que los hubieren llevado cautivos. Esa es la oración de Salomón. Está dedicando el templo a Dios, y cuando ora a Dios, eso es lo que él está pidiendo a Dios. Que ellos, si llegan a estar algún día lejos de la casa, que no se olviden de la casa, que oren con el rostro en dirección hacia la casa, que clamen a ti, que se arrepientan, y que tú los escuches y los perdones, y que hagas que aquellos que los esclavizan, que los oprimen, tengan de ellos misericordia, se conviertan en instrumentos tuyos, Dios, para bendecirlos y no para dañarlos.
Daniel se acordaba de esas palabras de Salomón. Por eso las palabras del verso 10 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, se oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. No cambió, su estilo de vida no cambió, a pesar de las circunstancias siguió siendo el mismo hombre de Dios, el mismo siervo de Dios. Porque había una orden imperial, no, esa orden no se puede obedecer porque no viene de Dios. Esa, hermanos, es la respuesta de un siervo de Dios, de un ungido de Dios, de un hombre que conoce a su Dios. Él sigue viviendo su vida para la gloria de Dios, como siempre lo había hecho, ahora lo sigue haciendo a pesar de la orden del edicto firmado por el rey. Mire, acá tenemos otra figura de Jesucristo. Jesucristo no cambió su manera de vivir, ni siquiera en el momento cuando estuvo más cerca de la cruz. Ustedes recuerden cuando estudiamos el Evangelio de Juan, la última semana de la pasión, Jesucristo la vivió a plenitud. Jesús sabía que en esa semana iba a ir a la cruz, que sería traicionado por uno de los 12, que sería vendido por 30 monedas de plata. Pero dice Juan que en esa semana fue que Jesús dijo: como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el principio, siendo el mismo hasta las últimas consecuencias. Lo mismo pasó con Pedro y Juan, cuando fueron hechos prisioneros en el libro de los Hechos. Dice la Biblia que lo llevaron, lo metieron preso, al otro día lo sacaron, lo llevaron ante las autoridades de la religión judía, quienes les amenazaron con cárceles si no se callaban la boca. Y Pedro se levantó y les dijo: juzguen ustedes si es correcto obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Fin de la historia. No vamos a obedecer nada que vaya en contra de la palabra de Dios, de la ley de Dios. Eso hacía Daniel. Eso hacía Daniel. Entonces, los versículos 11 al 18 del capítulo 6 de Daniel nos muestran ya al enemigo ejecutando su plan macabro. Y entonces también vemos en esa sección, versos 11 al 18, al rey sufriendo las consecuencias de su imprudencia. No voy a leer para no llevarme más tiempo del necesario. Ahora bien, el rey cayó en la trampa de los ministros, de los consejeros, de los sátrapas, de los gobernadores. Hasta este punto parece que todo le está saliendo viento en popa y a toda vela, al diablo y a sus secuaces. Ahora bien, el rey no tuvo más alternativa, si usted lee el texto, que cumplir, porque había una ley en el Imperio Medo-Persa que establecía que una vez que el rey firmaba una orden, había que hacerla cumplir y eso no podía echarse atrás. Y revocar una orden, eso no era permitido en este imperio. Entonces el rey se vio en la penosa situación de hacer cumplir su orden, aunque el rey sabía que Daniel era inocente, aunque el rey apreciaba a Daniel, el rey no pudo impedirlo, quedó atado por su propia firma. ¿Se dan cuenta? Cuidado, no firmen ningún papel sin antes de estudiarlo, analizar si eso les puede perjudicar mañana. Eso es importante. Versículo 11 en adelante, así nos lo enseñan. Ahora bien, los versículos 19 al 28, ya es la última sección en el capítulo. Y en esta sección tenemos el desenlace final de la historia, cómo se resuelve el conflicto, cómo se resuelve el problema que el enemigo ha creado para tratar de destruir al siervo de Dios, a Daniel. Y en esta sección, versos 19 al 28, está el corazón de toda la historia. Aquí vemos a Dios irrumpir nuevamente en la escena de la historia como el personaje principal, como el protagonista de la historia, como aquel que es el fiel salvador de su siervo, como el único que es digno de ser continuamente servido por el hombre, como el justo juez de aquellos que se rebelan contra él, como el único que debe ser temido y ante quien todo el mundo debería temblar. Todo eso queda revelado en los versículos 19 al 28. El capítulo nos muestra
en su totalidad, el capítulo 6 nos muestra una vez más quién es el que manda. Nos recuerda cuán necio es al hombre intentar ir en contra de Dios, rebelarse contra Dios. Nos muestra el fin que le espera a todos los rebeldes, pero no nos deja sin esperanza, sino que nos recuerda cuán bienaventurados son aquellos que escogen ser fieles a Dios al precio que sea necesario. Y aquí sí voy a leer los versículos que quedan para terminar ya en esta mañana. Versículo 19 dice: el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Esa es la pregunta que hace el rey. ¿Ha podido tu Dios librarte, Daniel? Entonces Daniel responde: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Bendito sea Dios. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Ni peste a león tenía Daniel, hermanos. Recuerden que el domingo pasado les hice una pregunta. Les pregunté cómo libró Dios a su pueblo. Y luego les dije que Dios libró a su pueblo por medio de ¿qué? De la aflicción. Dios no libró a su pueblo de la aflicción. No siempre Dios libró a su pueblo, a sus hijos del sufrimiento, hermanos. Muchas veces los hijos de Dios tuvieron que sufrir las consecuencias de sus pecados. Los 3 jóvenes fueron al foso, al horno de fuego, no por pecado que ellos cometieron, pero Dios los libró a ellos en medio del horno de fuego. No los libró del horno, los libró en medio del horno. ¿Me entienden? A veces Dios va a permitir que tú y yo vayamos al horno de fuego. A veces Dios va a permitir que tú y yo pasemos por tribulación. Pero Dios puede librar a sus escogidos también por medio de la tribulación. Dios no libró a Daniel del foso de los leones. Dios libró a Daniel en el foso de los leones. Siempre que leo a Daniel, específicamente la historia del horno de fuego y del foso de los leones, no puedo dejar de pensar en cuán necios son todos aquellos que piensan que Dios siempre libra de la aflicción a sus hijos. Eso es mentira, hermano. Esos predicadores que le dicen a la gente: ven a Jesucristo, cree en Jesucristo, dale todo lo que tienes a Jesucristo, siembra al profeta, al apóstol, a cualquier Juan de los Palotes, siémbrale y Dios te va a bendecir y se van a acabar todos tus problemas. Eso es mentira. Te están estafando, te están engañando. Dios nunca prometió a ninguno de los que creyeron en Él que no tendrían sufrimientos, que no tendrían aflicciones. En Juan capítulo 16, Jesús dice a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. El apóstol Pablo dice en una de sus cartas que es necesario que a través de muchas tribulaciones nosotros entremos al reino de Dios.
Dios libra de la aflicción, sí. Dios puede sanar una enfermedad, sí. Pero no siempre Dios sana la enfermedad. No siempre Dios te va a librar de la aflicción. A veces Dios te va a permitir entrar al horno, al foso de los leones, para mostrarte ahí su gloria y su poder. Y eso fue lo que pasó acá en la experiencia de Daniel. Dice el verso 23, entonces el rey se alegró en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Dios es justo juez sobre los impíos y rebeldes. Verso 25 dice, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta orden. Recuerden que en el capítulo el problema comienza con un edicto, un acuerdo tomado por un grupo de impíos a espaldas del rey y de Nabucodonosor. Logran hacer que el rey firme ese edicto, pero no logran su objetivo, porque Dios estaba con Daniel. Ahora el Dios, que es el soberano Señor, protagonista principal de la historia, toma al rey. Y después del rey haber vivido esa experiencia de la gloria de Dios en Daniel, proclama él su orden. Esta sí es auténtica, esta sí es genuina, esta sí brota de un corazón que ha entendido el poder y la gloria de Dios. Y una vez que el rey da la orden y la firma, esta es la orden: que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Esa es la orden del rey. Fíjense que la orden del rey lo que hace es exaltar, engrandecer, reconocer la supremacía de Dios, el señorío de Dios, la soberanía de Dios sobre todas las naciones de la tierra. El Dios que este hombre acaba de ver actuando es el Dios que salva y libra, es el Dios que hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, es el Dios que libra a sus hijos. Bendito sea su nombre para siempre. Y ese es el mensaje principal de todo el libro de Daniel. Como les dije cuando comenzamos a estudiar, vamos a verlo a lo largo de todo el libro. Porque Dios quiere recordarnos una y otra vez. Usted y yo somos parte de una historia. Esa es la historia de Dios. Y en esa historia tenemos un papel que jugar. No es el papel protagónico. Voy a decirlo en palabras de Pablo: en esta historia hemos sido escogidos, hemos sido puestos para ser colaboradores de Dios en el reino. Pablo aprendió eso, y en una ocasión, escribiendo a los colosenses, les dice: y ahora me gozo en lo que padezco, porque cumplo en mi cuerpo lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y que Pablo no se echaba a morir cuando padecía, sino que él veía todas las experiencias angustiosas de su vida como parte del propósito de Dios para él, y se gozaba entonces en ello. Dios nos ayude, hermanos, y podamos, como Pablo, como Daniel, reconocer el señorío de Dios sobre nuestras vidas. Y aunque no tenemos que entenderlo todo, fíjese bien,
No estoy haciendo una apología falsa de que ahora ustedes tengan que entender todo lo que Dios hace en su vida, o todo lo que Dios permite en su vida. Eso usted no lo va a entender nunca. No. Hay cosas que Dios hace que no tienen sentido para nosotros personalmente, no lo entendemos, no hay explicación, pero eso no niega su señorío. Y eso no niega su amor para con nosotros. Y es ahí donde nosotros necesitamos entonces aprender a perseverar y agarrarnos. Señor, no lo entiendo todo, no lo sé todo, pero una cosa sí. Y entonces son las palabras de Job las que se deberían aplicar a nosotros. Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. Job no sabía por qué sus hijos habían muerto. Job no sabía por qué lo había perdido todo. Job no sabía por qué ahora estaba sufriendo una enfermedad, una lepra maligna. Y él le pidió explicaciones a Dios, y él se rebeló contra Dios, le reclamó a Dios un montón de cosas. Lea el libro de Job, ahí está clarito. Pero si algo Job nunca perdió de vista, fue que él tenía un Redentor. Y por eso Job dijo, yo sé que mi Redentor vive y aún se levantará sobre el polvo. Y estoy seguro que después de deshecha esta mi carne, en mi piel he de ver a Dios. Esa convicción Job nunca la perdió. Y esa es la que usted no debe perder. Usted no tiene que entenderlo todo, pero usted y yo sí necesitamos afirmarnos en la verdad que está en Jesús, como el soberano Señor del universo y el Salvador de su pueblo. Que Él nos bendiga y nos ayude a mantenernos firmes en esa fe. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Te pido que me perdones si algún hermano fue dañado o herido con alguna de mis palabras. Y te ruego, Dios mío, que tú nos ayudes a todos a entender que, Padre, la maravilla que es saber que tú eres el soberano Señor del universo y que nosotros de alguna manera hemos sido traídos para ser parte de tu propósito en este tiempo. Señor, fortalece nuestra fe para perseverar cuando las cosas se pongan difíciles, cuando parezca que el fin está a las puertas, que podamos decir con Job, yo sé que mi Redentor vive. Que nuestra fe no se canse hasta desmayar, sino que podamos fortalecernos en ti, en Jesucristo, y en el poder de su fuerza, para seguir caminando. Y que podamos, como Daniel, Señor, mantener nuestro estilo de vida de adoración y servicio a ti, aun cuando seamos perseguidos por impíos que solo buscan nuestra muerte. Señor, que como sus 3 hermanos podamos estar convencidos de que tú puedes librarnos del horno de fuego y de las manos impías también. Pero aún si no nos libraras, no por eso dejaremos de creerte a ti y de serte fieles hasta el final. En el nombre de Jesús. Amén y amén.